Un saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos. En esta tarde vamos a seguir hablando acerca de la parábola del sembrador. El último estudio que dimos, hablamos de la semilla que cayó en pedregales. Hoy vamos a pasar a la tercera parte de la parábola, es decir, la semilla que cayó entre espinos. Por eso les invito ya a buscar en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 13, verso 7, y dice allí la palabra de Dios. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Así que Jesús está hablando de una semilla que cayó entre espinos, y al crecer los espinos, estas ahogaron la semilla. Pero ¿cuál es el significado de esta parte de la parábola? La podemos encontrar allí en Mateo 13, 22, donde Jesús sigue explicando el contenido de esta parábola. Y dice allí: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que, queridos, la semilla que cayó entre espinos representa a aquellos que oyen la palabra de Dios. Representa a ese tipo de personas que aceptan escuchar la palabra de Dios. No son este tipo de personas que no quieren saber, que no quieren que le hablen acerca de la palabra de Dios, sino que son personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Aún más, son personas que asisten a una iglesia. Son personas que están bautizadas en una iglesia. Ellos escuchan la palabra, ellos simpatizan con la palabra de Dios. Pero como dice Jesús en su explicación, estas personas tienen un problema. Y el problema de estas personas, de estos cristianos, es que están tan afanados con las cosas de este mundo. Es que están tan afanados por los afanes de este mundo, por las riquezas de este mundo, que esto ahoga la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones. Y saben, la audiencia que escuchaba a Jesús se identificó muy bien con esta referencia de la semilla que cayó entre espinos. Queridos, saben, las raíces y las semillas de los espinos son muy pequeñas, son casi imperceptibles a la vista humana. De manera que cuando el sembrador preparaba el terreno para la siembra, le era casi imposible saber que el terreno donde estaba tirando la semilla estaba llena de diminutas raíces o pequeñas espinas que tristemente pronto crecerían y se convertirían en espinos maduros. Y queridos, este es uno de los terrenos más peligrosos. Este terreno donde germina los espinos junto con la semilla que fue sembrada. Es un terreno, queridos, donde se han mezclado dos semillas totalmente opuestas y las dos no podrán fructificar juntas. Solamente una de ellas prevalecerá. Y querido, Jesús está hablando aquí de personas que tienen el corazón dividido. Es por eso que dice la palabra de Dios que no se puede servir a dos señores, porque amarás más a uno y aborrecerás al otro. Por lo tanto, Jesús está hablando de gente que va a la iglesia, de gente que dice ser cristianos, pero están dejando que los espinos de las riquezas, del afán por las cosas de este mundo, el disfrute de las cosas mundanales empiecen a ahogar la semilla del Evangelio, la semilla de la palabra de Dios. Jesús está hablando de cristianos que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Jesús nos está hablando
que este tipo de cristianos son cristianos tibios. Y ahí podemos entrar en el mensaje a la iglesia de la Odisea, donde el Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Si hay algo que al Señor no le agrada, son los cristianos tibios. Porque el cristiano tibio es aquel que va a la iglesia, que canta en la iglesia, que pretende adorar en la iglesia, pero luego que sale de la iglesia comienza a practicar las cosas malas de este mundo porque ama las cosas de este mundo. Son personas, queridos, el cristiano tibio son personas que le gusta ir a la iglesia. Son personas que aún en su corazón tienen el deseo de cambiar, pero quieren servir a Dios, pero no están dispuestos a renunciar a sus pecados. Van a la iglesia, pero luego que salen de la iglesia son capaces de cometer adulterio, son capaces de cometer fornicación, son capaces de sacrificar sus principios cristianos por el amor al dinero, por el afán de las riquezas. Por eso el Señor nos dijo, amistad con el mundo es enemistad, queridos, en contra de Dios. ¿Saben? Vivimos en una sociedad materialista y esta sociedad afecta tanto a los que son cristianos como a los que no lo son. Hoy día los medios propagandísticos nos están incitando constantemente a adquirir cosas materiales. Y sabes algo, las cosas materiales en sí no son malas si sabemos darle la mejor utilidad. Pero los medios de propaganda, por ejemplo, hoy nos ponen a una linda familia comprando un lindo carro. Y ahí está la familia unida, con una sonrisa en sus rostros, comprando un lindo carro. Y no es malo que usted compre un carro, pero el problema de estas propagandas es que detrás de todo esto hay una enseñanza, hay una manipulación para nuestras mentes. Y es que si tú compras un carro nuevo, si tú compras el carro del año, pues entonces tu familia va a ser feliz. Si tú te compras una buena casa, las propagandas ahí presentan una familia comprando una linda casa llenas de alegría, de felicidad. Detrás de todo esto está la enseñanza de que si tú compras una buena casa, tu familia va a ser feliz. Y nosotros como seres humanos nos hemos creído esto. Nos hemos creído que la felicidad está en los bienes materiales que tenemos. Pero Jesús a través de esta parábola nos está diciendo que la felicidad no consiste en los bienes materiales que tú y yo tenemos. La felicidad consiste en estar en armonía con Dios, en estar en relación estrecha con Cristo Jesús. Esa es la verdadera felicidad. No es que sea malo que te compres un buen carro. No es que sea malo que te compres una buena casa. No es que sea malo que trabajes para satisfacer tus necesidades. Pero lo que el Señor nos quiere decir, que nuestra prioridad, nuestra primera prioridad debe ser Dios. Dios debe ser lo primero y lo último en nuestra vida. No debemos dejar que esos espinos crezcan de tal manera que ahogue en nuestro corazón la palabra de Dios. No podemos dejar que los disfrutes mundanos, las cosas que al Señor no le agradan, ocupen el lugar que debería ocupar nuestro Dios. Por eso Jesús nos dijo y nos repite, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor no quiere que seamos cristianos tibios. El Señor quiere que seamos cristianos calientes. El Señor quiere que actuemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos. El Señor quiere que si creemos en Él, si creemos en su palabra, si tenemos en nuestra mente y sabemos y conocemos los principios cristianos, no solo lo pensemos, sino que lo llevemos a la acción. ¿Saben? Y con esto termino, no queremos cansarles. Para nosotros, este mundo occidental, para nosotros el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría
prácticamente significan lo mismo. Pero para los griegos del tiempo de Jesús, estas tres palabras tenían un significado diferente. Por ejemplo, para un griego, el conocimiento tenía que ver con el estudio, es decir, con las cosas que tú lees, que se van acumulando en tu mente. A medida que tú estudias, que tú lees los libros de ciencia, ese conocimiento va entrando a tu mente. Y eso era para el griego el conocimiento, lo que tú adquieres a través del estudio y la lectura. Pero la inteligencia era algo diferente. La inteligencia era la manera en que tú enseñas a los demás, la capacidad que tú tienes para enseñar a los demás. Así que la inteligencia para el griego es la manera en que tú enseñas ese conocimiento que tú has adquirido. Pero la sabiduría significa para un griego que tú apliques a tu propia vida ese conocimiento que tú tienes. Y una de las cosas en que nosotros los cristianos fallamos es que tenemos muchas veces el conocimiento, es que tenemos inteligencia para enseñar ese conocimiento, pero nos falta la sabiduría. No aplicamos a nosotros mismos el conocimiento que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Yo creo que ha llegado el momento en que como hijos e hijas de Dios empecemos a ser sabios y empecemos a vivir lo que nosotros predicamos, que no dejemos que esos espinos ahoguen la palabra de Dios en nuestras vidas, que no dejemos que el amor a las riquezas, el afán por las cosas de este mundo ahoguen esa maravillosa semilla que el Señor ha sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos ser cristianos fructíferos, cristianos que glorifiquemos el nombre de Dios, cristianos que vivamos lo que nosotros profesamos. Así que, querido, Dios te bendiga y Dios te guarde. No dejes que nada en este mundo ocupe el primer lugar en tu vida. No dejes que nada corra a Dios del primer lugar en tu vida. Que Dios sea lo primero y lo último en tu vida. Y que nuestra semilla no sea esa semilla que cayó entre espinos, sino esa semilla que cayó en buena tierra y da fruto a 30, 40, 60, a 100% para honra y gloria de nuestro Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta tarde. Si quieres escuchar estas reflexiones, pues también le invitamos a que busque en nuestro canal de YouTube Ariel Chan Iglesias. Muchas bendiciones y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.